Conversamos ahora con el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena. Abogado, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Sus sucesores están enfrentando asuntos complejos, sin duda, en las investigaciones que tienen entre manos. Concretamente, en el caso SQM y en el caso Penta, ha habido todo el problema de si es necesario que Impuestos Internos se querelle para realizar acciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, mi opinión, este problema no lo tuve yo cuando fui fiscal nacional. Este problema viene en el año 2013, 2014, en adelante. Mi opinión está en un trabajo que se va a publicar próximamente, que consiste en que la jerarquía constitucional del Ministerio Público no puede estar limitada por leyes ordinarias, por importantes que sean, como son las del Servicio de Impuestos Internos. Y que lo que caracteriza a la reforma procesal penal es que exista este organismo constitucional autónomo, que es la Fiscalía, y que responde por notable abandono de deberes, por lo que sea, ante la Corte Suprema. Por lo tanto, no responde como responden los jefes de servicios administrativos, que por muy competentes pueden ser desahuciados o cesados en sus cargos por el presidente de la República. Por lo tanto, esta exclusividad del Servicio de Impuestos Internos para presentar la acción en casos de delitos tributarios viola la Constitución. Esa es la opinión. Reconozco que hay opiniones contrarias, pero basado en la historia de la reforma constitucional del año 1997, el tema no solamente se dio solucionado de la manera que yo la entiendo, sino que se trató expresamente. Hubo extensas explicaciones de la ministra Alvear, extensas opiniones del senador Otero. En contrario, opinó el senador Díez y opinó también la senadora Olga Felú, en el sentido de que la exclusividad del Ministerio Público no era necesaria porque había servicios muy eficientes como el Servicio de Impuestos Internos, que tenían todos los medios técnicos y podían ellos llevar las investigaciones tributarias. Entonces la senadora Alvear les contestó de que a la larga el Ministerio Público iba a tener también gente tan competente que pudiera, y sobre todo con mayor autonomía, porque está protegida por la Constitución. Y finalmente esa postura es la que se impuso. Y fue la que se impuso, y así se modificó la Constitución. Se le dio al Ministerio Público la exclusividad de la investigación penal. ¿Por qué entonces la Fiscalía no ha tomado el procedimiento de decir sencillamente nosotros podemos hacer todo esto sin esperar que el Servicio de Impuestos Internos actúe? Mire, yo no conozco ningún documento oficial de la Fiscalía que desarrolle una tesis en contraria. Solamente he escuchado opiniones del ex fiscal Chaguán, especialmente el actual fiscal nacional Jorge Abbott, en el sentido de que el Código Tributario dispone que la exclusividad en la interposición de las querellas tributarias le corresponde a impuestos internos. Por lo tanto, le manda un oficio o le dice, tengo antecedentes, proceda usted a presentar la querella. Ahora, ellos se basan en la teoría de impuestos internos, en cierta manera avalada por estas declaraciones de los actuales fiscales nacionales, en una teoría de Bernardo Lara, el subdirector jurídico de impuestos internos, que sostiene que esta modificación del Código Tributario del año el año 2012, se llama las leyes adecuatorias, en que se trató de adecuar todo el sistema legal al nuevo sistema procesal penal, contenía esta norma que rige hasta hoy día, 162 del Código Tributario. Y esta norma pasó por la revisión del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto ya está saneado el tema. Y no hay nada más que discutir. Y yo no comparto esta opinión porque una cosa es la revisión a posteriori del Tribunal Constitucional de una ley, parece que orgánica o no orgánica, eso se discute. Y otra cosa es la Constitución política, que siempre debe mandar sobre las leyes ordinarias. Esa es la tesis mía. Y me parece que en los pocos fallos que se han dictado hay cierta tendencia, claramente los jueces de garantía, a no aceptar la nulidad de las formalizaciones por querellas tributarias fundadas en que el Servicio de Impuestos Internos no se ha querellado nominativamente en contra de personas. Claro. Hay 3 fallos citados, pero hay otros 2 o 3 más. Y también hay un interesante informe de la Corte Suprema a propósito de una ley
que salió o salió sobre financiamiento electoral, en que por ahí se decía, porque la verdad que no he visto todavía el texto publicado en el diario oficial, se decía que si no había denuncia del servicio electoral, no se podía investigar el delito electoral. Y la Corte Suprema informó muy desfavorablemente ese aspecto. Ahora, claro. Abogado, es muy importante, esto está explicado en detalle en esta opinión jurídica que usted da, pero esto puede tener consecuencias muy relevantes. Uno piensa por qué la Fiscalía entonces no actúa de esta manera precisamente y por lo tanto lleva adelante las investigaciones que tiene que llevar adelante sin esperar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Usted tiene alguna explicación de por qué esto no se ha hecho de esta manera y por qué la Fiscalía no ha tomado sencillamente las acciones? Mire, es un problema realmente complejo. Puede que yo no tenga la razón. Puede que yo hubiera tomado otra actitud frente a un problema que no tuve durante la Fiscalía. Pero frente a un problema de mucha atención en que han habido ya varios diputados y senadores que están preguntando todas las semanas por qué no se querían impuestos internos. Y frente a declaraciones que yo conocí por la prensa también de los exdirectores generales de impuestos internos que salieron, en que dan a entender claramente de que tuvieron algún tipo de presiones para no querellarse criminalmente. Entonces, lo que yo he dicho incluso en anteriores entrevistas, en Chile todo se sabe. Entonces, ¿por qué en algunos casos sí y por qué en otros casos no? ¿Qué circunstancias influyen en esas decisiones del Servicio de Impuestos Internos? Por lo menos no las explica el país. Entonces, claro que sería mucho mejor que se querellara, contaría la Fiscalía con un aliado muy especial, muy informado, lo cual no significa que haya condena, pero por lo menos se sigue el curso normal de la investigación. O sea, cuando se dice que las instituciones funcionen, sí, que funcionen, pero funcionen no a medias, sino que funcionen totalmente. Entonces, ¿cómo puede ser que hay de repente delitos de fraude, malversación, cohechos que están vinculados con los delitos tributarios y que está actuando el Ministerio Público, pero no puede seguir un poquito más allá por el delito tributario porque no tiene la iniciativa exclusiva, contradiciendo la Constitución política? El Servicio de Impuestos Internos además es un órgano administrativo, depende del Poder Ejecutivo, depende de la Presidencia de la República. ¿Puede o tiene lógica que la Fiscalía, el Ministerio Público quede condicionado a la que puede o no puede hacer dependiendo de la decisión que tome un funcionario de un órgano administrativo? No me parece. Por eso es que he escrito ese artículo y va a levantar polémica y va a haber personas que van a decir de que el Código Tributario es mucho más específico, más perentorio y que ya está aprobado por el Tribunal Constitucional y por lo tanto no hay nada que hacer. Yo creo que la solución la van a tener que dar los tribunales. Los tribunales van a ser los que van a tener que decir si es posible formalizar o enjuiciar a una persona por delitos tributarios sin que haya una querella del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, hablábamos hace poco con el fiscal regional Pablo Gómez, que investiga el caso de SQM, y él nos decía que en su opinión él podía formalizar sin querella de impuestos internos, pero que no podía acusar. Él se ponía esa limitación. ¿Está equivocado? Mire, es bastante novedoso ese punto de vista. Ciertamente el enjuiciamiento criminal compromete mucho más a la persona que la formalización. La formalización, como se ha dicho, es poner en comunicación del imputado, que existen cargos. La investigación no se cierra, sigue adelante hasta que se acusa. Pero yo pienso, ¿para qué esperar tanto tiempo para decidir una cuestión tan importante? Esperar el momento del juicio oral, de la iniciación del juicio oral, o la acusación, perdón, para el juicio oral. Yo creo que esto tiene que resolverse por los tribunales. Pienso yo que los jueces de garantía tienen facultad, si acaso el asunto se le promueve, para resolver y el superior jerárquico que corresponda. En definitiva, las cortes de apelaciones. Yo creo que no es bueno decir, a lo mejor con muy buena fe, decir que las instituciones funcionen si no todas ellas pueden funcionar como lo debe hacer el Ministerio Público de acuerdo con la Constitución. ¿En la práctica están funcionando hoy las instituciones, abogado? Yo diría con algunas pequeñas debilidades propias de este mundo terrenal, pero yo creo que a la larga el sistema procesal penal ha sido un éxito
y creo que estas cosas se van a ir corrigiendo en el tiempo. ¿Le preocupa el grado de interferencia o de presión política constante que hay sobre la labor de la Fiscalía en casos tan importantes como este? Mire, yo no sé nada en concreto al respecto, solamente leo los diarios. Pero de la lectura de todos los diarios, de todas las corrientes, uno se da cuenta que hay una presión constante de muchos sectores, de muchos lados y en muchos frentes. Eso con un abogado con criterio común lo va a descubrir que es así. ¿Y el Ministerio Público ha tenido la fortaleza para soportar esas presiones o ha sido Yo creo que débil? en general sí, pero se ha visto bastante complicado. Ahora, yo solamente tuve un caso complicado, que fue el caso Lavandero. Y yo lo único, y lo voy a mencionar porque en una entrevista, voy a alargarme un poquito más, que dieron ustedes con una niña, sobre cualquier cosa, entonces hablaban del ex fiscal nacional que tuvo una entrevista secreta con el verdad. Eso lo aclaré bien en el libro, perfectamente. No fue secreta, fue en día de oficina, en día de hora de trabajo, no estaba formalizado el senador Lavandero, y además, lo único que me dijo en la entrevista no me pidió nada. Me dijo que había una persecución de sus camaradas demócratas cristianos en la novena región. Como que esto todo era una cosa política. Eso, en esa discusión que salió por los diarios, la tomó la tercera, cada vez que habla de mí dice, el fiscal Pío, ¿a quién se entrevistó secretamente con y lo tomaron con los periodistas también? Me apoyó don Patricio Elwin porque me consideró que era lógico que yo recibiera a una autoridad como un senador de la República. ¿Le pareció adecuado que los candidatos a fiscal nacional se reunieran, sí, de manera reservada en sus casas con los senadores antes de la votación del fiscal nacional? Mire, salió a la luz pública una de esas, yo no conocí otras. Yo creo que tampoco hay que ser muy purista. El candidato quiere ser seleccionado, quiere tener apoyo, pero yo creo que eso de ir con abogado, que esté el senador con un abogado y a otra con otro abogado, eso ya no me pareció tan bien. Pero que hayan tenido que conversar los candidatos con distintos senadores, me parece que no es lo ideal, pero se da en Chile y hay que aceptarlo. Abogado Guillermo Piedrabuena, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime.